ahí debería producirse la fecundación en la trompa misma, que es donde el médico implantó el óvulo, ¿m? Y cerquita de él, me imagino, ¿no es cierto?, los espermios, en la trompa, en una de las trompas. Todo esto ocurre, ¿no es cierto?, o mejor dicho, nada de esto ocurre fuera del seno de la madre. Es decir, repito una vez más, se lleva desde fuera el óvulo maduro y espermios que se colocan en una de las trompas, dentro de la madre, para que de forma natural estos se unan y se produzca la fecundación. Y por último, el último método es la fecundación extrauterina y transferencia de embriones a las trompas. Aquí ya estamos hablando de dos cosas que ocurren fuera del organismo de la mujer. Tanto la fecundación como la llevada, por decir así, la transferencia, ¿no es cierto?, de el embrión, es decir, a las trompas. Transferencia del embrión, es decir, cuando hablamos de embrión ya estamos hablando de un huevo fecundado, ¿no es cierto?, que ya está vivo. El embrión, tal como después vamos a ver respecto de la mujer embarazada, da origen a un periodo del embarazo, que es el periodo embrionario, que más o menos se calcula desde que el instante de la fecundación, en forma natural incluso, desde el instante que se produce la fecundación, empieza este periodo embrionario, el primer periodo, ¿no es cierto?, de la etapa del feto. La etapa fetal es el tercer periodo, el periodo embrionario, que dicen, ¿no es cierto?, la gente dedicada a esta parte de la medicina, que dura entre 5 y 10 días este periodo embrionario. Y después, ¿no es cierto?, sigue con su proceso hasta el momento de la expulsión. Entonces acá se dice que esta técnica, ¿no es cierto?, de fecundación extrauterina y transferencia de embriones en las trompas, esta técnica es una combinación de la fecundación in vitro con la transferencia de gametos a las trompas. Es toda una técnica de laboratorio esta. Comienza con una fecundación in vitro, es decir, fuera del organismo de la mujer. Por lo que se deberá empezar consumiendo la mujer cierto tipo de medicación especialmente formulada para contribuir a que los folículos ovulatorios puedan madurar. Los folículos ovulatorios, es decir, aquellos lugares del organismo de la mujer en los que se producen los óvulos, en los ovarios, pero específicamente, ¿no es cierto?, hay lugares dentro de los ovarios en donde se producen los óvulos de la mujer, que cuando maduran este óvulo se suelta para ir caminando hacia la trompa de Falopio. Y antes de llegar a ella se debería producir el encuentro con los espermatozoides cuando es natural, cuando la fecundación es natural, es decir, la simple unión heterosexual entre un hombre y una mujer vía vaginal. Bien, entonces se contribuye acá con esta técnica que hace que los folículos, ¿no es cierto?, puedan madurar, a que estos precisamente lleguen a ese estado. ¿Cuál estado? De maduración. ¿Para qué? Para estar listos para que se produzca el encuentro con el espermatozoide. No nos olvidemos que, como dijimos antes, en los apuntes, esta fecundación, cuando es natural, se produce por un espermatozoide. Y ahí inmediatamente se rodea el huevo de una capa que impide que los otros
espermatozoides logren penetrar el huevo, para que se produzca un solo individuo. Bueno, hay casos de producción de 2, ¿no es cierto?, mellizos, de 3 trillizos, de 4 trillizos, de 5 quintillizos, hasta de 6 sextillizos, y bueno, pero también por otras razones, ¿no? También por otras razones. Pero no nos olvidemos de eso, de que cuando un huevo logra penetrar, cuando un espermatozoide logra penetrar el huevo, este se cubre inmediatamente de una membrana para impedir que los otros espermatozoides, que están por miles, ¿no es cierto?, también puedan ingresar. Entonces, antes de que el cuerpo libere espontáneamente los óvulos, estos serán extraídos bajo anestesia. Con esta técnica no se espera que los óvulos sean maduros, sino que se los extrae desde la mujer bajo anestesia, desde el ovario de la mujer bajo anestesia. Luego se extrajo el óvulo, ¿no es cierto? El óvulo, ¿no es cierto? Los enviarán al laboratorio, una vez extraídos, en donde se los combinará con la muestra de esperma aportada por la pareja. No se olviden ustedes que una de las funciones de la espermatogénesis es la producción de esperma y espermatozoides, pero la esperma sirve además para que viajen por ella los espermatozoides que se mueven con ese movimiento que tienen ciertos mamíferos acuáticos, dejándolos toda la noche para que puedan fertilizarse. Entonces ahí, dentro de, me imagino, en el laboratorio, digamos, pero dentro del frasquito, de los frasquitos que se utilizan, se dejan en la esperma que contiene los espermatozoides, el líquido que contiene los espermatozoides, ¿no es cierto?, para que se unan con el huevo. Uno, ¿no es cierto?, normalmente, parece que con esta técnica existe la posibilidad real de que normalmente nazcan mellizos, ¿no?, o más, o trillizos. Claro, porque es una técnica consistente en eso. Digo, en que se unen, ahí están juntos el huevo con los espermatozoides y se los dejan toda la noche para que se unan. Bueno, ahí no sé si será lo mismo la unión en forma natural, vía vaginal, ¿no es cierto?, para la unión del huevo en el lugar que normalmente se produce con los espermatozoides, no sé. Pero el asunto es que se dice que con esta técnica pueden nacer mellizos o trillizos o más. Y después de dejar toda la noche el esperma con el óvulo o los óvulos, al día siguiente los óvulos fertilizados serán transferidos nuevamente al útero mediante una intervención quirúrgica no invasiva. Es decir, vemos que se había dejado más de un huevo en esta técnica, en el frasquito. Se había dejado más de un huevo y con los espermatozoides, ¿no es cierto? Y por eso que se puede producir también la unión con otro huevo. No solamente se puede producir con el mismo huevo, sino que también con otro huevo. Podría ser. Al día siguiente los óvulos fertilizados serán transferidos nuevamente al útero mediante una intervención quirúrgica no invasiva que se llama laparoscopía, en la que mediante una incisión justo debajo del ombligo se le hace un tajito a la futura madre debajito del ombligo y se introduce un delgado tubo a través del cual se depositan los óvulos fertilizados dentro de las trompas. ¿No es cierto? Ese tubito normalmente se llama catéter. Bueno, catéter que se usa para muchas cosas. Se le introduce un tubo por ese tajito, incisión, es la palabra no correcta. Se le hace una incisión a la futura mamá debajito del ombligo y por ahí se le introduce este tubo o catéter, donde ya va los óvulos fertilizados para que se coloque ahí en la trompa de Falopio.
Es decir, como se trata de una técnica de laboratorio, lo que pretende el médico es, al inseminar más de un óvulo, mayor eficacia, ¿no es cierto? Mayor eficacia, mayores probabilidades de que la madre quede embarazada. Así que de los óvulos que se han fertilizado, al menos uno, ¿no es cierto?, sirva. Me imagino que serán pocos, ¿no es cierto? Pocos, dos, no sé si podrán ser más de dos, ¿eh? Bueno, para mayor posibilidad de que esa mujer pueda ser madre, que quede embarazada. Ahí tenemos entonces las 4 técnicas que han sido inventadas por el hombre y que se van utilizando dependiendo de las características de la deficiencia o el trauma o la enfermedad de que padezca al menos uno de los cónyuges. También pueden padecerla los dos, ¿cierto? Y estar impedidos de poder tener una descendencia, ¿sí? Impedidos de procrear, crear nueva vida. No de tener relaciones sexuales, sino que de procrear. Ahora, como ustedes comprenden, estas técnicas requieren procedimientos de mucho conocimiento por los profesionales del área. Y por ello es que se hacen ciertas exigencias de todo tipo. Son técnicas dentro del área de la medicina difíciles de aplicar. Se requiere una serie de técnicas que contribuyen, ¿no es cierto?, a la fase final de la inseminación asistida. En consecuencia, el Estado chileno se ha preocupado de hacer ciertas exigencias a los lugares en donde estas técnicas se realicen. Es decir, no cualquier clínica, aunque sea una clínica buena, por decir una clínica cara, puede realizar estos procedimientos. Necesita cumplir con ciertas condiciones. Y las condiciones dicen relación con los establecimientos mismos, en relación con los requisitos que deben reunir los establecimientos y los requisitos que deben reunir los profesionales que participan en estas técnicas. La resolución exenta número 1072 del 28 de junio de 1985 del Ministerio de Salud. Esta resolución, por ejemplo, señala los requisitos que deben cumplir las instituciones encargadas de realizar las distintas modalidades de la fecundación asistida. Como les dije, contar con médicos especialistas en reproducción humana con relación a cada etapa del proceso. No solamente se debe tratar de un ginecólogo ni de un obstetra, sino que además de tener conocimientos en reproducción humana, seguramente, no sé, especialidades que realizan los médicos o doctorados dentro de su especialidad, etc. Contar además con especialistas en psiquiatría y con otros profesionales que puedan dar cuenta de la situación psicológica y familiar de la pareja. Claro, muchas veces, ¿no es cierto?, se debe preparar a las parejas porque ocurre que en muchos casos, además de lo costoso que son estas técnicas, monetariamente hablando, no siempre se obtiene resultado. Y muchas mujeres tienen deseos inevitables de ser madres. Entonces, en muchas ocasiones las frustraciones en las que incurre la pareja, especialmente la madre, que es la que no solamente sufre los efectos de la intervención, las etapas posteriores de la intervención, sino que también los efectos psicológicos que produce la frustración de no poder ser madre y ver si se va a intentar de nuevo o si se puede intentar de nuevo.
se siguen dando exigencias. Poseer recursos materiales y farmacológicos adecuados, los lugares donde se realicen estas técnicas. Y contar con anestesiólogos que posean conocimiento respecto de los procesos. Claro. Con el paso del tiempo se ha venido reconociendo la importancia de esta especialidad médica, que es la anestesiología. Antes como que uno hablaba, ¿no es cierto?, del anestesista, así como que era un médico que participaba en la operación, pero lo único que era es anestesiar. No, la anestesia es una cuestión fundamental, porque puede producir efectos dañinos tremendos si no se tiene un acabado conocimiento del manejo de las anestesias, es decir, los diferentes elementos que sirven para anestesiar a las personas. Una dosis, no diré mucho mayor de la que se necesita en el momento, puede provocar la muerte o provocar trastornos postoperatorios tremendos, ya no solamente orgánicos, relacionados con el órgano o víscera que es objeto de la intervención, sino que ya estamos hablando del cerebro, personas que pueden sufrir enfermedades psiquiátricas a propósito de una mala intervención de la anestesia. Así que también se requiere, ¿no es cierto?, conocimientos acabados en esta materia respecto de los especialistas que participan en estas técnicas. Para la aplicación de algunas de estas técnicas reproductivas, esta resolución señala los casos de esterilidad en que puede aplicarse cada una de estas técnicas. ¿Qué casos de esterilidad? Esterilidad femenina de causa tubárica por ausencia o daño irreversible de las trompas de falopio. Un caso. Esterilidad femenina de causa cervical, se refiere, me parece, la causa cervical, ¿no es cierto?, al útero, que no pueda sostener el huevo que ha sido fecundado una vez que llegue a él. Esterilidad masculina, ahora, por baja movilidad o cantidad de espermatozoides. Claro, en esto influye también la edad, ¿no es cierto? Hay baja producción del número de espermatozoides y además baja movilidad. Es decir, no tienen la rapidez necesaria para llegar al óvulo que está maduro. Y esterilidad de causa no precisada y superior a 5 años tanto en el hombre como en la mujer. Deben haber algunas causas que los médicos hasta el momento no han logrado identificar y que causas de esterilidad y que pueden afectar tanto al hombre como a la mujer. Después de haber hablado de las dos formas de fecundación, la natural, vía vaginal por una pareja heterosexual, y después de hablar, como acabamos de hacerlo, de la fecundación asistida y de señalar las 4 técnicas principales y dar algún tipo de explicaciones que constan por lo demás en los contenidos remitidos, nos toca ahora hablar de el embarazo. El embarazo o personalidad natural. Después vamos a hablar del nacimiento o personalidad legal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Para el que no se ha imaginado, no vaya. El embarazo o personalidad natural. ¿Por qué? Porque la persona que está dentro del claustro materno del útero, ¿no es cierto?, todavía no tiene existencia legal. Es decir, tiene una existencia, pero natural. La Constitución y la ley le reconocen derechos al que está por nacer. Es decir, desde el instante de la fecundación, esa persona tiene derechos. O sea, esa futura persona legal tiene derechos, pero todavía no los adquiere. Se requiere que sea expulsado del claustro materno
y sobreviva un instante siquiera a la separación. Eso es lo que exige la ley civil. Así que hablamos entonces de personalidad natural. Y después, una vez que ocurre el nacimiento, la criatura sobrevive un instante siquiera a la separación completa de su madre o con la madre, entonces hablamos de personalidad legal. ¿Qué es lo que se dice acá? Desde el instante mismo de la fecundación, fusionado el óvulo con el espermatozoide, comienza el desarrollo del huevo a través del mecanismo de la división geométrica de las células y paulatinamente va descendiendo hacia el útero, demorándose en llegar más o menos unos 10 días para implantarse en la mucosa uterina que ha sido preparada para ello por la influencia de las secreciones hormonales. Esto deberíamos saberlo todo, lo que va ocurriendo, todos, lo que va ocurriendo dentro de la mujer una vez que se produce la fecundación. Me imagino que se lo habrán explicado ya en el liceo. Ahora el problema es que no sé si se lo sabe. ¿Qué es lo que va pasando con la fecundación dentro del organismo de la mujer? La membrana exterior del huevo se une a la pared uterina por medio de proyecciones filiformes. Claro, cuando ha sido fecundado el óvulo maduro por un espermatozoide, se cubre, ¿no es cierto?, una capa exterior y sigue su viaje desde la trompa hacia desde la cercanía de la trompa en la que fue fecundado naturalmente o en alguna de las formas de fecundación asistida, tiene que seguir su camino hacia el útero, salvo